La Fundación Barceló dicta las carreras de medicina, psicología, kinesiología y fisiatría, nutrición, enfermería, instrumentación quirúrgica y análisis clínicos. Conoce más sobre las propuestas presenciales y a distancia ingresando a barceló.edu.ar. Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Vota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro Pro en defensa de las... Realmente tenemos un programa muy especial desde el comienzo hasta el final, y una de las cosas que nos dan fuerzas de seguir adelante es poder darnos cuenta que este programa le da el micrófono a muchísimas personas valiosas de nuestro país y la oportunidad a jóvenes de que las conozcan, de que puedan dialogar. Y acá hay de todas formas siempre un enriquecimiento mutuo, ¿no? Porque los invitados salen también felices y contentos de conocer a estos jóvenes valiosos que vienen al programa, y los jóvenes de poder hacerles preguntas en un mano a mano sin red. Así que, y después tenemos una gran noticia al final del programa que quiero compartirles, y que estamos también muy orgullosos de todo un trabajo de un año, en el cual ya adelanto el gran motor ha sido Nicolás Monzón, que hoy vino a los estudios de la radio, así que después nos vamos a saludar, y Flor Graue, así que bueno, entre ellos estamos hoy dando una primicia importante de Jóvenes en Acción. Bueno, se van a sumar algunos por Zoom, así que vamos a ir ampliando las redes y desde este espíritu federal que tenemos. Hoy nuestro invitado al primer programa es un médico clínico que... salió de todas las formas que uno imagina, bueno, la residencia, hacer una vida tranquila como médico, que no es tranquila porque no paran, pero decidió ir por más, y yo lo conocí como abanderado de la Argentina Solidaria ya hace muchísimos años, y también lo conocía como el marido de Catalina Hornos. Entonces fue gracioso porque yo sabía de su labor, pero hasta ahí, y después me fui conociendo un poco más, y me maravillé de su historia en ACDE, en el encuentro de ACDE. Entonces dije, no, vamos a invitarlo. Y hoy lo volvemos a invitar, es la segunda vez que viene. Él preside la ONG Cuerpo y Alma, también presidente del sanatorio Otamendi, o sea que tiene las dos patas de la realidad, viendo cómo es necesario dar lo mejor de uno mismo, esté donde esté, que es el mensaje que lo que le estamos planteando a la juventud de nuestro país. Jorge Deal, un gusto, una alegría tenerte en Jóvenes en Acción nuevamente. Creo que en 2021, 2022 fue que participaste después de la pandemia. Más o menos, muchas gracias. Estaba tapado por Catalina. Sí, es verdad, es que sí, es verdad. Yo te soy sincera, acá se habla con la verdad, es muy gracioso, pero sí, a Catalina la he entrevistado también muchas veces. Acá falta que venga, pero... La vamos a hacer venir. Vamos a hacer que venga, ahí está. Bueno, si te preguntan, ¿quién es Jorge Deal? ¿Quién dirías, cómo te presentarías a la juventud que está hoy escuchando el programa? Yo después dejo el micrófono y te van a hacer las preguntas todos los jóvenes que están hoy acá. Me definiría como médico clínico, con muchas ganas de intentar ver una realidad distinta de nuestro país y hacer aportes realmente creativos, innovadores y sobre todo efectivos para que esa realidad se pueda transformar. Soy una persona más pasional, si querés, y de acción concreta, más que teórico, soy pragmático. Y bueno, trato de encontrarle la diagonal a los problemas y trato de ir a buscar los problemas. No soy de los que les gusta el statu quo, no soy de los que les gusta hablar mucho, soy de los que les gusta tratar de construir y poner granito de arena y bueno, intentar armar equipos de trabajo y plantear objetivos que de alguna manera puedan brindar oportunidades a más gente y mirar la salud como una necesidad
de tener oportunidades de calidad, sobre todo en los ámbitos más postergados, más lejanos, con menor acceso. Y eso sí tiene mucho que ver quizá con la historia, mi historia personal o familiar, que por ahí ya la conté 1000 veces, pero... No, vos pensás que nadie de los que está acá hoy la conoce. Sí tiene mucho que ver con la historia de mi papá. Mi papá nació en un paraje rural, como los parajes rurales a donde nosotros trabajamos, en el sur de Entre Ríos, una aldea, se llama Aldea Asunción, y cuando tenía 5 años su madre murió. Él era el 7º hermano de 8, y bueno, había que salir a trabajar, así que fue vendedor ambulante durante la mayor parte de su niñez, su adolescencia y su juventud. Y en ese contexto tan complejo y adverso, pudo estudiar primero la primaria en Gualeguay, en donde su maestra le puso una notita en la libreta que decía: si continúa así será el orgullo de su familia y quizás de su patria. Después hizo el secundario en Buenos Aires, Mariano Moreno, educación pública de calidad, y creo que ese es un punto central. Y después pudo estudiar medicina en la Facultad de Medicina de la UBA, ¿no? Y paradójicamente, en ese contexto tan adverso, fue medalla de oro del secundario y de la Facultad de Medicina, obviamente sin tener plata para comprar los libros, tenía que estudiar en la biblioteca, pasó hambre literalmente muchos días. Y bueno, y era vendedor ambulante y vendía pañuelos, jabones, peines, vendía corbatas, hacía de mozo. Y bueno, me parece que es una historia muy interesante y bueno, yo vengo de ahí, entonces como no tener una mirada cercana de esa realidad tan compleja de nuestro país, de una pobreza tan estructural, ¿no? Digamos, del ámbito en donde las personas están más lejos quizás de poder salir de la pobreza, porque hay una barrera que no solamente tiene que ver con la necesidad económica, sino que tiene que ver con las distancias geográficas. Paro de hablar un poquito y si no me voy a entusiasmar. Sí. Bueno, a ver, ¿quiénes quieren hacerle la primera pregunta? Yo sé que hay muchas cosas para preguntarle, porque él hace 20 años que está con la ONG Cuerpo y Alma, y sin duda realmente hay un compromiso y un paso en la vida muy grande a partir de eso de decir: voy a hacer algo más, voy a salir de esa zona de confort de estar como médico residente clínico y voy a ir por más. Pero primero vayamos a tus 17 años, porque acá en todos los invitados que vienen tienen que volar en el tiempo a los 17 años, donde estabas ahí teniendo que definir tu carrera, tu vocación, y después acá van a seguir haciendo. Veo que está Andrea Doiselle conectada. Andrea, si querés ponerte la cámara, porque estás desde Misiones saliendo. Ahí está, ella es licenciada en Trabajo Social, mi tocaya. Hola, ¿cómo estás, Andrea? Hola, ¿cómo están? A mil, con mucho trabajo, y sí, gracias Carmen por siempre tener en cuenta. Carmen es una genia, la admiro mucho, y obvio saludo para ustedes todos ahí. Bueno, y seguramente después Andrea es la primera universitaria de su familia también en estudiar trabajo social, y la conocimos cuando estaba dando sus primeros pasos, a ella y a Samuel, su hermano. Así que yo sé que realmente le llega al alma tu testimonio y tu historia, ¿no es cierto, Andrea? Sí, cuando el señor comenzó a comentar todo, me tocó ya a mí, ¿viste? Lo que pasó a su papá me tocó a mí. Y no es fácil y hay que salir adelante. Yo de chiquita también crecí trabajando y estudiando y lo logré. Y soy orgullosa de lo que soy hoy, y hay gente que puedan ver eso, que hay gente que cuesta. A mí me costó muchísimo, hasta hoy en día hay cosas que me cuesta, porque yo soy de la chacra, me crié en la chacra y hoy soy licenciada. Es de algo de no creer, pero sí se puede. Y no hay que bajar los brazos. Eso le hablo a muchísimos jóvenes y estoy trabajando con muchos de ellos y ellos se admiran, ¿no? Porque no es fácil. Yo no tenía computadora para estudiar en la universidad, yo pedía en prestado y eso que yo hace unos 2-3 años conseguí una computadora y me pudieron comprar y bueno, sí. Pero soy muy agradecida a Dios también que me dio esa oportunidad y mi familia que me apoyó. Soy la primera que estudió en la universidad y es un orgullo. Obviamente estudié en la universidad pública y de calidad, realmente me dieron muchísimas herramientas
yo le voy a dejar que hable nomás, pero una alegría, es mucha alegría realmente, y le invité a otros chicos que participan hoy y no pudieron, pero igual la grabación queda para que ellos escuchen, pero buenísimo. Uh-huh. ¿Qué le dirías, Andrea? Yo creo que cuando hablamos muchas veces de pobreza, indigencia, ese tipo de conceptos que en realidad cuando miramos estadísticas tienen que ver con un valor económico, ¿no? Y eso tiene que ver con la canasta básica alimentaria y demás, ¿no? Pero en realidad el concepto de pobreza tiene mucho más que ver con la falta de oportunidades. Claro. Recién hoy hablábamos de eso hace un ratito. Y las asimetrías, ¿no? Entonces, son las oportunidades las que permiten que podamos potenciar al máximo las posibilidades de cada uno de estos chicos, sobre todo los que están más en situación más vulnerable, ¿no? Entonces, qué importante que es para nuestro país poder brindar esas oportunidades, sobre todo en situaciones de salud o de educación, ¿no? Si no tenemos salud o educación de calidad, es muy difícil que nuestro equipo pueda jugar, ¿no? Y entonces, la verdad es que a mí me tocó nacer del lado de las oportunidades. No me tocó la realidad que le tocó a mi padre, que le tocó nacer del lado de la falta completa de oportunidades, y aún así pudo desarrollarse en un contexto de salud y educación de calidad. Entonces, cuando no tenés salud y educación de calidad, cuando tenés aislamiento geográfico, cuando te morís en el parto, tenés una discapacidad por lesiones durante el nacimiento, o no te puedes desarrollar adecuadamente porque no tenés un par de anteojos para leer el pizarrón, o tenés chagas, o tenés las diarreas infantiles que tienen una mortalidad enorme en nuestro país, parasitosis, bueno, en fin. Bueno, ahí tenemos el problema central, ¿no? Sobre todo cuando nosotros como país, la verdad es que somos un país en donde la pobreza juega un rol enorme. Cerca del 30% de los argentinos son pobres, y ese número es mucho más alto cuando mirás los niños, ¿no? Entonces, bueno, qué importante poder enfocar este problema y enfocarlos de la posibilidad de brindar oportunidades reales, ¿no? Entonces, la salud y la educación juegan un rol fundamental en el futuro de nuestro país. Tal cual. Viajar a los 17 años y después hacen las preguntas a los chicos. Bueno, a los 17 años es bastante simple mi historia en ese sentido, porque el mandato familiar era tan fuerte que no hubo mucha posibilidad de plantear muchas dudas. Pero bueno, yo creo que esto lo pensé muchas veces, y muchos años de terapia permitieron que bueno, yo hoy les diga, para mí la mejor profesión del mundo es la medicina, la que más te acerca a las personas, la que te permite un conocimiento tan cercano y encontrar y encontrarse con el cuerpo y con el alma, ¿no?, de las personas, y conocer en profundidad el sufrimiento más profundo y la alegría más profunda en la muerte y en el nacimiento de las personas, ¿no? Entonces, sí que es una profesión extraordinaria, ¿no? Que se las recomiendo a todos los que estén por empezar una carrera, que acá hay algunos de ellos. Es una profesión muy sacrificada, que tiene muchos obstáculos, pero que es la de mayor gratificación que puedes tener en la vida, ¿no? Son pocas las profesiones que tienen esa cercanía con las personas. Y el aprendizaje que genera eso es extraordinario. Así que bueno, esos son mis 17 años, que fue hace mucho tiempo. Y bueno, también yo creo que es importante entender que la vida tiene un camino bastante sinuoso, no es un camino recto. No sé quién decía eso hoy, hace un ratito, y es así. De los altibajos. Y no es solamente la carrera, sino que la vida misma tiene mucho que ver con eso. Y a veces Dios te va poniendo cosas en el camino que uno no se espera,
Y bueno, es interesante, ¿no? Porque a mí eso me pasó no a los 17, pero sí cerca de los 27. Y eso tiene que ver con el origen de Cuerpo y Alma. Nosotros estamos planificando con un grupo un viaje a Calcuta a hacer trabajo médico y social. Y en paralelo con eso tuvimos una experiencia muy fuerte en un viaje a Catamarca, en donde nos encontramos con gente con muchísima necesidad, y bueno, y nosotros con algunos recursos médicos, siendo médicos y un botiquín, con algunas pequeñas cosas pudimos atender 5 o 10 personas en el medio de la puna catamarqueña, ¿no? Y eso nos marcó fuertemente, y con esas pequeñas experiencias empezamos a entender la realidad de Argentina como un país enorme geográficamente, con distancias muy importantes, en donde la gente le costaba muchísimo salir para una atención médica básica, ¿no? Entonces, fue en ese contexto en donde con nuestro jefe que nosotros respetábamos muchísimo y para nosotros era el mejor médico del país, César Gnocchi, el mejor clínico de Buenos Aires, bueno, diseñamos este formato de trabajo que después se transformó en una organización civil que se llama Cuerpo y Alma, y bueno, planificamos empezar a trabajar en lugares concretos con el objetivo de, bueno, hacer una cosa simple, pequeña, sencilla, pero que pueda darle solución a problemas concretos de gente común. Bueno, fue así como empezó a construirse la organización, con mucho esfuerzo y de manera muy artesanal, y como año a año el objetivo fue crecer un poco más, ¿no? Entonces, nosotros en ese momento éramos 10, y pasaron 20 años, hoy somos más de 600, y en aquel año 2005 hacíamos 500 consultas por año, y hoy hacemos cerca de 25.000, y hacemos cerca de 800 cirugías en terreno, cada vez de mayor complejidad. Lo último que hicimos, así como cosa muy novedosa, es entregar audífonos a pacientes del medio del impenetrable. Pero bueno, en el medio de eso hacemos cirugía oftalmológica de cataratas, hacemos reparación de ligamento cruzado de rodilla, hacemos cirugía laparoscópica de vesícula, cirugía de hernia, cirugía urológica, ginecológica, cirugía de piel, estudios oftalmológicos, cardiológicos, neurológicos de todo tipo. Hacemos mucho trabajo en salud mental, trabajamos con pediatras. Bueno, damos atención a todas las especialidades de la medicina, de adultos, de niños y bueno, la parte clínica y quirúrgica. Hoy les contaba hace un ratito que hacemos 18 viajes por año aproximadamente, y después tenemos equipos locales de trabajo que nos permiten llevar adelante una tarea prácticamente con muchísima continuidad en el tiempo, ¿no? Eso es un poco lo que cambia la realidad. Cambiamos la realidad de pequeños grupos de personas, pero bueno, nosotros siempre pensamos que esto de cambiar la realidad tiene que ver con las posibilidades que uno tiene. A veces uno no tiene la posibilidad de cambiar grandes realidades, pero que sí tiene la responsabilidad, si querés, con la realidad que te rodea, de intentar cambiar la realidad de la gente que no tiene acceso, que no tiene las oportunidades, ¿no? Yo te quería hacer una consulta, Jorge, sí. En cuanto a todo esto, digamos, esta necesidad, ¿no?, de compromiso con la gente más vulnerable en cuanto a lo que es la salud y la accesibilidad que tienen las personas. ¿Esto fue algo que tuviste siempre? ¿Nació por algo puntual o el bichito estaba ahí siempre y a medida que fuiste creciendo viste la posibilidad de aplicarlo? Mira, vuelvo un poco al ejemplo, ¿no? El ejemplo era el ejemplo de mi papá en mi casa, ¿no? De mostrarnos esta realidad de la pobreza y de la falta de recursos y oportunidades, de ir a las escuelas que no tenían a ayudar y colaborar. Después, otro hito fundamental, la carrera de medicina, que tiene digamos, tiene una connotación social muy importante. Y bueno, yo siempre pensé que uno podía misionar en acción de alguna manera, ¿no? Claro. Encontrarle no solamente la posibilidad de
empatizar y acompañar desde lo espiritual, que es muy valioso, pero cuando uno puede además agregar el valor profesional en esa actividad, creo que digamos, se constituye una comunidad superadora con la oportunidad también para nosotros de desarrollar todo nuestro potencial profesional en terreno que es único. Con gente, claro. Además nosotros acá mi trabajo lo puede hacer cualquiera, igual o mejor que yo. Hay 1000 personas que lo pueden hacer. Cuando estamos allá hay pocas personas que pueden hacer ese trabajo porque no existen. O sea, no hay médico, no hay un oftalmólogo en 200 kilómetros a la redonda muchas veces. Obviamente no hay un traumatólogo que te opere la rodilla, ni que te opere una catarata, ni te haga una cirugía compleja de vesícula o abdominal o estudios cardiológicos, lo que sea. Entonces, es el valor de la profesión en un terreno en donde no existe. Cuando acá médicos sobran en la capital federal, ¿no? Y el equipo que vos armás para poder llevar a estos viajes que realizan, ¿es un equipo que siempre es el mismo? ¿Van rotando? ¿La gente está interesada en seguir participando? ¿O cómo es el manejo de los profesionales que te acompañan? Son muy pocos los que se van. En general es un grupo que va creciendo progresivamente y que viaja alternativamente. Porque la verdad que es el recurso humano médico de alto nivel, de gente con la cual yo me operaría tranquilamente o me atendería, que deja su tiempo para ir a trabajar con gente muchas veces que no conoce, por gente que no conoce. Entonces yo creo que ahí está la clave, ¿no? Entonces esas personas que son capaces de hacer eso se seleccionan solas. Claro. No requieren un esfuerzo de selección, sino que el que cumple con ese criterio, esa capacidad de dejar su tiempo y su profesión para ayudar a la gente que no tiene acceso, yo creo que ya cumple con un criterio fundamental. Hay todo un tema de logística que charlamos previo al programa, que es enorme por el tema de la cantidad de viajes y cómo lo organizás, pero también un tema de decisiones. Yo me imagino la primera vez que fueron y digamos no había nada y había que empezar a decidir con qué empezar. ¿Cómo fue esa administración de recursos porque imagino algo como hay que empezar por tal, pero tengo que ver si la gente que tengo a disposición no sé cómo van a empezar, si eras vos solo, cómo era, con qué podías hacer? Hay toda una selección ahí. Sí, son como dos preguntas, ¿no? Primero, todo lo que tiene que ver con la logística en lugares tan lejanos, tan aislados, es un desafío fenomenal. Entonces, sí que una parte fundamental de nuestro trabajo es la logística. Muchas veces consiste en llevar 120 personas al medio del impenetrable, con medicación, con instrumental, y diagramar un hospital y equiparlo en pocas horas para poder empezar a trabajar al otro día. Entonces eso es como una cosa muy importante y un gran desafío. Respecto al crecimiento y al inicio, es lo que yo de alguna manera esbocé hace un ratito. Nosotros al principio, claro, hay un concepto general que tiene que ver con la salud pública, en donde uno tiene que trabajar sobre la mujer embarazada, la mujer en edad fértil, los niños y demás, que está fenómeno, y es así, está escrito en todos lados, y nosotros fuimos seteados de esa manera el primer año, el primer viaje, con pediatra, ginecólogo, clínico, oftalmólogo. Pero claro, la realidad te empieza a desbordar y empezás a aprender de la realidad. Entonces, yo creo que acá lo interesante es, a partir de ese conocimiento de la realidad, poder diseñar la mejor estrategia posible para que el trabajo sea el más efectivo posible. Tal cual. Vamos a tener que hacer un intervalo porque hay una tanda ahora de la radio, así que te traigo más agua. Muy bien, perfecto. Seguimos acá en Jóvenes en Acción en Radio Cultura. Alexander no es solo un nuevo vecino para Elías. Para Elías es el despertar de un sentimiento desconocido y abrumador: el amor verdadero. Zeta Films presenta en Argentina Premio del Jurado Joven Festival Internacional de Cine de Berlín, Gran Premio Écrans Juniors Festival de Cannes, del director belga Anthony Schatterman, Corazones Jóvenes, la revelación del cine europeo sobre el primer amor.
Corazones Jóvenes, solo en cines. La voz secreta de la pintura, un espacio para compartir entre pinceles y colores la palabra de los artistas de ayer y de hoy, con la conducción de Cecilia Rabaudi, los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura. Hasta las 21 estamos compartiendo Jóvenes en Acción. Un espacio donde los jóvenes se expresan con libertad y responsabilidad, con propuestas concretas para la construcción de un país mejor. Entonces en Jóvenes en Acción les damos el Instagram jóvenes.enacción para que nos sigan. Estamos con Jorge Deal, médico clínico que está liderando esta gran organización Cuerpo y Alma, y en el norte argentino está dando unas oportunidades que si no, no las tendrían. Así que aprovechemos al máximo esta gran entrevista. Bueno, seguimos. Adelante. Ahí está. Bueno, yo me llamo Nayeli y puntualmente quería meterme en el tema de los jóvenes porque yo tendría que estar terminando ya el secundario, y mi pregunta es, ¿qué le dirías a esos jóvenes que están por terminar el secundario y dicen, uy, ¿qué hago con la carrera? Pero me quiero meter a medicina, pero es re complicado, y encima con la actualidad que tenemos y demás, ¿vos qué les dirías a ellos diciendo, chicos, es esto también, es la vocación también, porque yo veo que vos tenés mucho amor por lo que haces y por lo que estás haciendo? Mira, la medicina es la carrera más gratificante del mundo. Obviamente con el sesgo que tengo personal, está claro, pero además de eso te digo que yo tengo un montón de actividades en mi vida y quizás, sacando lo que es familiar, ¿no? Pero desde lo profesional, lo más gratificante de todo lo que hago tiene que ver con lo de cuerpo y alma, con poder estar en contacto con esta realidad y poder ser un eslabón fuerte de una cadena en donde hay un montón de gente trabajando. Entonces, ahí está un poco la clave, ¿no? Entonces, y yo creo que cuando tenía la edad de ustedes, también pensaba, tenía una mirada muy crítica del país, ¿no? De la situación que tenemos, la pobreza, la falta de trabajo, bueno, un montón de problemas que tiene el país que no son actuales, son históricos, estructurales, y bueno, a veces a mí me gusta jugar el partido. Entonces, a mí no me gusta estar en la tribuna criticando. O sea, me gusta embarrarme. Entonces, si querés criticar de afuera es lo más fácil del mundo. Si querés transformar y construir algo distinto, y bueno, tenés que recorrer el camino. No hay otra opción. Es difícil, te va a costar, te vas a equivocar, vas a encontrar obstáculos. Pero bueno, esa es la vida. Y hay que ver cómo cada uno quiere gastar su vida. Bueno, acá Nico tiene una pregunta para hacer. Nico. Ahí está. Ya. Ok, me acerco yo. Todo lo que estás contando implica un nivel de dedicación tremendo y mucho tiempo externo a estar dedicado a la familia y demás. ¿Cómo haces para nivelar o organizarte para que todo se mantenga alineado? El equilibrio es lo más difícil de la vida. Sí. Siempre uno se pasa para un lado, se pasa para otro. No es fácil, por supuesto. A mí lo que me gusta hacer es integrar, ¿no? Entonces, integrar, digamos, porque de alguna manera una parte importante de la familia está comprometida con lo mismo. Bueno, mi mujer es la directora de otra organización grande, importante, trabajamos juntos, entonces nuestros hijos ven esa realidad y a los chicos muchas veces los llevamos al norte a que conozcan esa realidad. Mi hermano también participa de su lugar, entonces es como que se va formando una comunidad atrás de un objetivo que permanentemente se va elevando, ¿no? Y permanentemente tratamos de levantar la vara, permanentemente tratamos de construir cosas que puedan ser más atractivas.
Pero sí, obviamente que requiere mucha dedicación, requiere un gran esfuerzo y gran compromiso, porque sobre todo en los inicios de estos procesos hay mucho de artesanal y es como una pyme, en donde el dueño hace todas las funciones, hace de marketing, hace de ventas, hace de compras, atiende todo, y bueno, esto es muy parecido. Ahora, hay estructuras ya armadas para encauzar a los jóvenes en esto, ¿no? No es que vos tenés que armar tu fundación. Yo creo que hay un montón de oportunidades hoy en día, muchas organizaciones en las cuales uno se puede involucrar y trabajar desde su lugar, y me parece que eso también está muy bien y es muy valioso. Bueno, continúo yo. Buenas noches, Jorge, mucho gusto. Yo soy Cristian Molina, también recibido de la carrera de Contador Público en la UBA. Y mi consulta también va más que nada con esto, ¿no? De que todos también nos surge esta idea de poder llevar adelante alguna actividad, organización. Y siempre también está esta consulta, ¿no? De cómo es ese proceso, ¿no? De recibir esa ayuda, tanto de empresas con el lado económico como así también las personas. ¿Cómo es ese proceso de la invitación o de que se sumen a este proyecto que vos también llevaste adelante? Mira, hay que tener claro una cosa primero. El problema al cual nos enfrentamos es gigantesco, es enorme. Es como pelear contra molinos de viento. Entonces hay que tener muy claro eso, saber que la necesidad es gigantesca, que los recursos siempre son muy limitados. Entonces sí, la amplitud para entender eso y para decir que, digamos, todos los recursos son bienvenidos, desde empresas, aporte personal. No me refiero solo a lo económico, hay un montón de tareas y de cosas que tienen que ver con la construcción de este tipo de proyectos, y que necesitamos que sea lo más eficiente posible para estar muy cerca de las personas. Que a veces esas estructuras grandes te terminan alejando. Bueno, hay que lograr estar cerca, ese es un poco el secreto. Hay que viajar, hay que estar, hay que entender. Vos no podés modificar una realidad que no conocés en profundidad. Entonces, primero conocé en profundidad la realidad. Después ponete a trabajar. Pero si no conocés la realidad en detalle, probablemente cometas muchos errores, te equivoques y gastes recursos innecesariamente. Entonces yo creo que hay que tener mucha humildad ahí, ¿no? Mucha humildad, claro, para reconocer las limitaciones que todos tenemos y hacer el camino. Y no hay caminos fáciles acá. El camino es como todo en la vida, se construye y se logra con esfuerzo, con perseverancia, con constancia. Ese es el camino de la vida que da resultados. Y no hablo de resultados económicos, porque esto no tiene que ver con la economía, tiene que ver con, claro, con que uno en la vida, el resultado económico puede llegar o no llegar, pero el propósito de nuestra vida tiene mucho más que ver con otra cosa, ¿no? Con la posibilidad de trascender, de dejar huella, de poder colaborar, de brindar oportunidades a otros, porque nadie se salva solo. Claro. Yo quería hacer una preguntita, perdón. Yo soy enfermera, me presento, Josefina, soy licenciada en enfermería, y hay una realidad hoy en día que esto está en todos los ámbitos, tanto público como privado, ¿no? El tema de los insumos, ¿no? En cada viaje que ustedes hacen, ¿es un problema? ¿No es un problema? ¿Cómo lo manejan? Es un problema grande desde dos aspectos. Primero, el financiero, hay que financiar muchas veces compra de insumos, y el segundo es el logístico. Entonces, trabajamos todo el año para que eso pueda fluir, ¿no? Tenemos organizaciones que nos ayudan muchísimo en los dos aspectos, en el logístico y en el financiero. Y hacemos un evento anual para recaudar fondos y que la rueda pueda seguir girando, ¿eh? Y hay un montón de personas de a pie que aportan económicamente también para lo mismo, y algunas empresas, algunas fundaciones que nos ayudan mucho. Es una responsabilidad enorme, sí, y lo sentimos muy, muy fuerte, administrar recursos que no son propios. Entonces, nuestro objetivo es lograr que
99% de esos recursos lleguen directamente a los beneficiarios y no armar grandes estructuras administrativas innecesarias o superfluas. Tenemos que ser muy cuidadosos. Obsesivamente tratamos de cuidar eso. Así que bueno, es como que una parte muy importante, los insumos, los medicamentos. A veces hay que comprar prótesis. Fíjate que cada cirugía de catarata lleva una prótesis adentro del ojo, y nosotros en cada uno de estos viajes grandes que hacemos se operan cerca de 50 pacientes de catarata, ¿no? Entonces es un esfuerzo muy grande, es un esfuerzo económico en el cual nos ayuda un montón de gente, y es un esfuerzo logístico también muy complejo. Yo te quería preguntar cuál fue el desafío. Me llamo Micaela, estudio diseño gráfico, y te quería preguntar cuál fue el desafío más grande que tuvieron en estos viajes. Mirá, yo te diría que hay varios, ¿no? Pero quizás te describiría algunos de los más importantes. Quizá el más importante de todos y el más difícil es sostener el timón firme, porque al principio las cosas son muy difíciles y requieren muchísimo esfuerzo personal de poca gente. Entonces diseñar un proyecto que sea sustentable, que sea realmente efectivo, que llegue a las personas, y en ese contexto mantener el proyecto es súper desafiante. Yo me acuerdo en las primeras reuniones de los primeros viajes, en donde yo era uno de los más chicos, paradójicamente, y algunos de los tipos más experimentados decían, pero esto no funciona, nosotros somos 10 y vienen miles de personas, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto no. Y el otro le decía, no, pero pará, vos le resolviste la muela al tipo que tenía dolor hace 2 semanas y se la arreglaste. ¿Cómo no es importante? Es importante. Y vino la otra mujer embarazada y tenía un problema y la pudimos ayudar. Bueno, esas discusiones iniciales que de alguna manera tienen mucho que ver con la frustración y la resignación, ¿no? Es el camino más fácil. ¿Cómo vencer la frustración y la resignación cuando no conseguís resultados inmediatos? Y en salud y en educación no hay resultados inmediatos. Es trabajo, y los resultados llegan con el tiempo. Entonces sostener firme el timón en esos contextos tan adversos, te diría que es súper complejo. Y después lo otro tiene que ver con lo que hablamos recién, aprender de la realidad. No querer imponer soluciones que a veces están disociadas de la realidad. Primero hay que aprender de la realidad. Nosotros nos encontramos con una enfermedad que prácticamente no conocíamos, que es la enfermedad de Chagas. Claro, es una realidad gigantesca porque Argentina es el primer país del mundo en enfermedad de Chagas. Y bueno, hubo que aprender una lógica de trabajo distinto en un contexto cultural completamente diferente, porque cuando hablas de enfermedades crónicas en un contexto de pobreza extrema, la gente te mira raro, porque vos le estás diciendo que va a tener un problema de salud o que puede morir dentro de 5 o 10 años, pero la otra persona te dice, pero pará, yo necesito comer hoy a la noche, ¿de qué me estás hablando de 5 o 10 años? Yo no sé si voy a comer, le tengo que llevar comida a mi hijo. Entonces hay que calibrar bien esa barrera cultural para poder llegar adecuadamente a explicar de una manera muy didáctica y que del otro lado haya una recepción adecuada de esa complejidad de las enfermedades crónicas, ¿no? Esto no es reactivo cuando te duele una muela, cuando te duele la panza. Claro. Esto es enfermedades crónicas que van a generar un problema de salud grave, un infarto cerebral o la muerte en varios años. Acércate hacia acá, así sale Nico, tiene una pregunta. Nico, el más preguntador. Muy bien, Nico, muy bien. Sí. Mil disculpas. Bien, en cada área uno trata siempre de soñar alto. Cuando tenés que soñar y tenés un objetivo ya lejano que siempre está uno persiguiendo, ¿qué es lo que tenés en mente hoy por hoy? Y soñar alto, eso es un poquito lo que
más nos gusta, ¿no? En el equipo de trabajo siempre tratamos de ver cómo levantamos la vara. Y bueno, si hubiera que soñar en serio y trabajar pensando en esos objetivos que a veces uno los ve inalcanzables, para mí un objetivo inalcanzable cuando empezamos a trabajar era poder llegar a trabajar en el lugar más inaccesible del país, que era el impenetrable. Y bueno, y claro, para mí y para todo el equipo, ¿no? Y claro, la gente de afuera nos miraba mal de la cabeza. No tiene ninguna posibilidad. Bueno, eso ocurrió. Y yo creo que tenemos que pensar en cosas que cambien la realidad, no solamente de las personas individuales, sino de la estadística de nuestro país. ¿Sí? Que tengamos la mortalidad infantil más baja de nuestra región, ¿sí? Que tengamos la mortalidad materna más baja en nuestra región, que tengamos la esperanza de vida más alta en nuestra región, ¿no? Es poder transformar en serio la estadística y la vida de las personas, eso. Y eso, por supuesto que es un desafío enorme, que necesita la fuerza del Estado, y no solamente la fuerza de las fundaciones y de los privados, pero que seguro vamos a trabajar para que de alguna manera le encontremos la vuelta. O sea, si lo puedes medir, lo puedes mejorar, básicamente. Eso está medido. Por eso. Y mi pregunta es, ¿cómo hacen en el medio de toda esta situación para ir registrando los datos para después, no sé, ¿qué hacen también con esos datos después? Mirá, nosotros hoy atendemos con un equipo muy grande, y eso también quiere decir que queremos escalar el proyecto y profundizar el modelo. Y creemos que puede ser un modelo replicable. Pero que no es el único, no es la única estrategia, no es la única palanca de transformación, digamos, la parte asistencial y el trabajo en terreno. Sinceramente, yo creo que hay otras palancas mucho más potentes que tenemos que pensar cómo activar, que tienen que ver con esto que decía antes, y cómo movés la agenda pública para que esas estadísticas realmente se transformen. Porque nosotros sí tenemos estadísticas de los pacientes que vemos, son 25.000 consultas, como decía antes, pero eso no transforma la estadística provincial ni la estadística nacional. Y nuestro objetivo, el objetivo de todos, que tiene que ver con la cuota de responsabilidad que cada uno tiene en la sociedad, tiene que ver con transformar la realidad en serio. O sea, digamos, tener una mortalidad infantil mucho más baja la que tenemos, materna, la que sea, pero esas son las estadísticas, eso es lo que realmente cambia el partido. Y ese es un partido que bueno, nos gustaría empezar a jugar próximamente. O estamos dando algunos pasos para poder jugarlo. Perfecto, bueno, buenas noches. Mi nombre es Daily Cóngora, tengo 27 años. Actualmente me encuentro cursando la carrera de Administración de Empresas. Bueno, Víctor, Jorge, primero que nada, felicitarte por todo lo que haces, es muy lindo. Nosotras con Naye fuimos a misiones y sé cómo es la parte social, la pasamos muy bien. Quizás no le cambiamos la vida a muchos chicos, llevando recursos y demás, pero sí le cambiamos el momento, jugando con ellos, dándoles una merienda, pasando un día bastante lindo que va a quedar en ellos, en su recuerdo. Y eso, sé la gratitud que se siente y eso es importante. Volviendo al tema de lo que hablaste, a lo de los eventos, ¿cuándo se hace? ¿Se pueden sumar voluntarios? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se vende? Eso, si nos podrías contar un poquito más. Es un evento de recaudación de fondos que tiene como objetivo financiar la operación de la organización durante un año, quizá un poco menos, y en general invitamos a algún artista y se venden mesas corporativas como para poder reunir esos recursos financieros. Y por supuesto que sí, voluntarios, por supuesto. ¿Dónde se hace? Aceptamos. Eso es variable. No es en eso un lugar es variable fijo. Y en general se hace entre agosto y septiembre de cada año. Buenísimo. Sí. Bueno, si nos podemos sumar. Sí, por supuesto. Por supuesto. Estoy. El año pasado estuvo Abel Pinto festejando los 20 años. Mirá. Así que tuvimos un recital exclusivo de Abel Pinto para más de 700 personas que hubo reunidas en el evento de los 20 años, ¿no?
Y te consulto, si nos podrías pasar las redes de Cuerpo y Alma para que la gente que esté interesada pueda acercarse y conocer un poquito más sobre la asociación de ustedes y aportar el que quiera ayudar. Bueno, ahí tenemos muchísima información, tanto en Instagram como en Facebook y en la página web, Cuerpo y Alma. Lo van a encontrar fácilmente. Y bueno, también la posibilidad de conectarse con nosotros si quisieran, ¿no? Tratamos de comunicar todas las acciones que hacemos. Así que ahí nos van a conocer un poquito mejor. Hay algunos videos interesantes para mirar. Decirle a Andrea, bueno, Andrea tiene una pregunta. Adelante, así que Andrea, rápido, ahí va. Quiero felicitarte, Jorge, qué gran trabajo. Ya me diste un poco de idea para llevar a cabo. También empecé a trabajar con una asociación. Nos brindaron, un señor nos dio sino algo así. Y quiero seguir trabajando. Y usted me brindó un poco de herramientas y un poco de ideas que quiero poner en práctica también. Mi pregunta es en especial, ¿a dónde ustedes trabajan? ¿Vuelven a trabajar en el mismo lugar? Como que la gente seguro le espera de vuelta que ustedes vuelvan a trabajar con esa gente. ¿Cómo sería? ¿O correcto, cómo queda esos registros? ¿Qué sé yo? Sí, nosotros, nos comprometemos con áreas geográficas, no es un lugar puntual, sino que son diferentes áreas geográficas del norte, y allí tratamos de darle continuidad a la tarea asistencial médica y al seguimiento de esos pacientes. Eso se hace a través de viajes periódicos y a través de equipos locales que trabajan permanentemente. Bueno, ¿cómo se nos está acabando el tiempo? Mirá, nos quedan 4 minutos, más o menos 4 o 5 minutos. Te pregunto algo concreto. A los estudiantes de las carreras de salud, de todas las universidades, ¿no?, que están queriendo colaborar, ¿pueden o tienen que estar ya con el título y ser profesionales? ¿Y cómo pueden hacer para sumarse quienes quieran viajar con ustedes? Sí, claro, pueden, por supuesto, todos pueden. Siempre mi respuesta es todos pueden. Hay muchísimas formas de ayudar, colaborar. Nosotros recibimos medicación casi todos los días, entonces tenemos desde la clasificación de la medicación, la logística, los viajes. Hay viajes en donde sí llevamos estudiantes de medicina que por supuesto no tienen la responsabilidad médica, pero se insertan en un equipo de trabajo en donde pueden colaborar y tienen un aprendizaje fenomenal, porque trabajan todas las especialidades médicas en conjunto, de una manera colaborativa, yo te diría extraordinaria, que no he visto en todos estos años de médico, porque logran... Bueno, voy a contar un ejemplo. Dale. Cortito. El ejemplo es de Zulma. Zulma es una mujer que tiene 63 años, que llegó a la consulta ciega, diabética hacía 20 años, amputada una pierna, y la ven nuestros oftalmólogos y tenía cataratas en los 2 ojos. Se había quedado ciega, llevaba 3 años ciega. Y bueno, los oftalmólogos dicen: Zulma, te podemos operar. Bueno, buenísimo. Puedes recuperar la vista. Entonces te vamos a pinchar el dedo a ver cómo estás de la diabetes. Le pinchamos el dedo, tenía 550 de glucemia, un valor altísimo, valor normal hasta 120. Y le dice: no, Zulma, así no te podemos operar. Pasa al consultorio al lado, que te vea el clínico con el diabetólogo, y bueno, vemos. Y la vemos entre los clínicos, diabetólogos y demás. En ese contexto de esa consulta nos dice que tenía dolores abdominales a repetición muy intensos, hacía 5 años. Le hacemos una ecografía, tiene piedras en la vesícula, entonces tenía litiasis biliar sintomática de hacía muchísimos años. Y bueno, la acompañamos a Zulma a la guardia, le ponemos un suerito con insulina y pasa toda la tarde y toda la noche con nosotros controlándose. Al otro día de la mañana tenía 140 de glucemia, entró al quirófano, se operó un ojo, ya Zulma veía, cambió su vida. Y al otro día le hacemos el control quirúrgico del ojo operado y le decimos: Zulma, ¿te podemos operar el otro ojo? Bueno, perfecto. Entonces le operamos el otro ojo y ya Zulma veía de los 2 ojos. La cirugía de catarata es mágica porque pasas de no ver a ver. Es una cosa extraordinaria. Milagro, sí. Y al tercer día la llevamos a Zulma, donde estaba nuestro equipo quirúrgico, y le hicimos una cirugía laparoscópica de vesícula.
Así que Zulma resolvió toda su problemática de salud en 3 días, cosa que no ocurre en ningún lugar, ni de la Argentina ni del mundo. Y esa es un poco la mirada que para nosotros es extraordinaria, es trascendental, y la que queremos llevar adelante, no solamente acá en Buenos Aires, sino en los lugares más postergados. Y creemos que se puede, ¿no? Y fíjate cómo en un lugar tan adverso, en condiciones tan complejas, se pueden hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces es un poco la mirada, ¿no? La filosofía de trabajo que tenemos para llevar adelante en este tipo de situaciones. Nos quedan 40 segundos, ¿puede ser? 40 segundos. ¿Qué le dirías a Catalina, tu gran compañera? Porque a veces, como dijimos, ¿no? Hay que buscar remar juntos y ella también lo hace. ¿Y qué le dirías a los jóvenes en estos segundos que te quedan? Bueno, a Catalina le diría que venga primero a dar testimonio acá. No, para mí es un orgullo estar casado con Katy y todo su trabajo, que es gigantesco, y ella dedica toda su vida a esto. Y para los jóvenes, el mensaje es, muchachos, hay que jugar el partido. Es simple y concreto. Hay que salir de la tribuna y jugar el partido. Si no, no se quejen. Bueno, se nos acabó el programa, estamos yéndonos ya. Muchísimas gracias, Jorge Vial. Ha sido una alegría y sos inspirador para muchísimas. Las carreras de medicina, psicología, kinesiología y fisiatría, nutrición, enfermería, instrumentación quirúrgica y análisis clínicos. Conoce más sobre las propuestas presenciales y a distancia ingresando a barceló.edu.ar.